Seguimos en la mesa. Bueno, la verdad es que estábamos ayer en la mesa, pero usted lo va a ver hoy. Ahora quiero hablar del gasto, porque hay cosas que me sorprendieron cuando vi lo que mandó la Secretaría de Hacienda, como diciendo, hagan su trabajo. Ya le había pasado el año pasado con Cultura, no sé si se acuerdan, que Consuelo Sáizar tuvo que ir a Morelia a hacer chiflada para corregir el asunto y se corrigió. Pero además saben que se va a corregir y vuelven a hacerlo en Cultura otra vez. ¿En serio? Le pasa al IFAI, que el IFAI tiene que salir a decir, oigan, los diputados me aprobaron una nueva ley para protección de datos, ¿no? Y Hacienda y ni nadie me asignó presupuesto. Oye, para todo lo después de ver las declaraciones de un egregio panista como Fox, cuya cultura es amplia y vasta. No, pero eso es anecdótico. Es decir, pero eso es anecdótico. Lo que quiero decir es que Hacienda parece estar retando a los diputados, a decirles, pues ahí está. Es un juego que eso quieren cobrar, eso quieren. Es un juego que siempre se juega. Es decir, Hacienda manda abajo rubros de gasto, lo que sabes que vamos a subir. Creo que habría que acabar con el juego, ¿no? Y más bien comenzar a asignar presupuesto con base a indicadores, a resultados, a evaluaciones, ¿no? Que la Cámara sí se convierta en un mecanismo para que mejore el gasto. No lo hacemos, en general medio lo empeoramos en realidad, ¿no? Nosotros vamos a presentar una iniciativa el jueves para que la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que en parte norma cómo la Cámara discute el presupuesto, obliga a los diputados a considerar indicadores y evaluaciones a la hora de designar gastos. Más allá de esa anécdota, ¿dónde crees, Gabriela, que debe haber grandes cambios en lo propuesto por Hacienda? O grandes bolsas que debemos reacomodar y reasignar conforme a lo mandado por Hacienda. Es difícil pensar en cómo quítale a lo que creció para ver a dónde se lo das, porque creció, por ejemplo, el Fondo PYME, que es un tema importante para generar empleos. Crece la seguridad pública, que es un tema que está doliendo prácticamente a todos los mexicanos. Crece el tema de salud para lograr cobertura universal de salud. Crece educación media superior y superior. Pensar, bueno, ¿en dónde le recortas a dónde creció para reasignarlo? Puede ser un poco complicado. Creo que sí tenemos que hacer un análisis muy profundo. Precisamente pues comentas el tema de cultura. Hay algunas otras inquietudes que también yo creo que se vale dialogar con el gobierno. Por ejemplo, el tema de la educación básica. Pues hay quienes dicen, no, es que se recortó en educación básica. ¿Qué está pasando con la educación básica en el país? Que cada día tenemos menos niños y se necesitan menos escuelas. Eso tiene que ver cómo lo destinamos a donde claramente pues, están creciendo los jóvenes. A mí me da mucha pena. Creo que hay que abrir ese proceso de diálogo. Y dialogar con el gobierno. Yo creo que tiene que haber un proceso de apertura. Este juego, el que comenta Vidal, que es real, pues ya se sabe a dónde le van a empujar los diputados, creo que es un juego que no ayuda mucho, pero que lleva muchísimos años existiendo. Pero es un juego que tampoco hay que satanizarlo, con todo respeto. Nos guste o no, los diputados representamos regiones y distritos de gente que votó para representar sus intereses. Segundo, me da mucha pena, pero lo tengo que decir, Gaby. El Fondo PYME creció, sí, creció mucho, ¿eh? ¿Sabes para qué? ¿No? Para pagar las tenencias que eliminaron, para seguir con un subsidio a tenencias, y dos, para que de ahí se pague este apagón televisivo que va a tener que cambiar los sistemas análogos. ¿Qué tiene que ver con el Fondo PYME? Pero ¿cómo? ¿Ese dinero está en el Fondo PYME? Ahí lo etiquetaron. Eso lo desconozco. Ahí están los 1,000 millones, y te lo puedo demostrar. Y entonces no es de que vaya a crecer el Fondo PYME, con todo respeto. Se metió ahí para que no fuera un debate. En el rubro Fondo PYME, que además tiene números muy raros en el presupuesto, el 437, lo que están pagando es el apagón analógico. Está el presupuesto del Fondo PYME, es idéntico, es idénticamente al del año pasado el Fondo PYME, más sigamos, el apagón. Entonces, ¿ustedes dónde quieren reorganizar? Hay un juego que ya es personable, pues sí. De que los diputados representemos los intereses de nuestros representados no me parece nada malo. Es decir, también hay cosas que hay que decirlas como son. Ahora, yo creo que el Ejecutivo tiene su gran derecho de mandar una iniciativa. La Constitución dice analizar, modificar y aprobar por parte del Poder Legislativo, y creo y compro el reto, porque lo hemos platicado, pues que hay que mejorar mucho en cómo los diputados presupuestamos. Para empezar, deberíamos de tener las comisiones de Hacienda y Presupuesto mucho mayor apoyo técnico a los 10,000 empleados de Hacienda que se tienen para elaborar una propuesta. Me parece que hay también este señalamiento casi en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, en donde dice, no me han dado una reforma fiscal, entonces tengo que quitarle recursos a algo. Y me parece que es muy claro en carreteras, ¿no? Claro. Más el mismo secretario de Hacienda lo ha dicho, llevamos invirtiendo mucho dinero en carreteras los últimos 3 años, más que nunca. Bueno, este año le voy a quitar a carreteras que ya le di durante 3 años, porque se le tengo que dar a seguridad y esto.
que tiene lógica a partir de que no le dan los ingresos que él quiere, ¿no, Gaby? Pero además tiene lógica en este juego que comenta Vidal, que es real. Por ejemplo, ¿qué fue lo que creció el año pasado entre la propuesta del Ejecutivo y lo votado por la Cámara? Creció carreteras, hubo un bárbaro agandalle del tema campo, CNC concretamente dicho con todas sus letras, que fueron 72 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces la realidad es que sí hay algunos que representan a sus representados, hay otros que representan a sus intereses. Creo por eso que es importante que se analice. Creo que también hay una propuesta importante que es aprender de nuestra misma historia. Lo que vemos en las cuentas públicas año con año es que donde hay los famosos subejercicios, lo vimos por ejemplo en el análisis de la de 2007, es donde lo infló el Poder Legislativo. Por eso insisto en la necesidad de que el presupuesto se haga en diálogo, claro, en planeación, pero que haya ese intercambio muy saludable en cualquier democracia, en cualquier república, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque si no, el Legislativo también en días, ¿eh? ¿Han visto mucho la Secretaría de Hacienda ustedes? Nosotros sí. Pues sí. Y no me da miedo decirlo. Usted, o sea, sí están hablando con ellos todos los días. Empezaste, ¿no? Que en lo obscurito, a ver, qué bueno que el Poder Legislativo... qué bueno que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen negociaciones, ¿eh? Los están viendo. Yo lo celebro porque si no, pues los mundos parecieran que son dos países. Yo creo que hay que acercar posiciones. Y solo una precisión. A lo mejor decidimos bajar en la inversión en carreteras porque el año pasado le metiste mucho. Pero yo no voy a aceptar dejar una carretera construida a la mitad, ¿eh? No, bueno, eso es una torpeza. Y así viene. Y así viene. Vidal, yo creo que sí. Es decir, hay cosas que ya sabemos de las evaluaciones de gasto. ¿Qué sabemos ya? Uno, que hemos hecho demasiados hospitales en este país y no están bien atendidos. Ahí tenemos que atender. Sabemos que las carreteras se asignan con criterios muy políticos y entonces no tenemos grandes trazos de carreteras, sino pequeñas. Eso tendríamos... No la planeación del mayor desarrollo ni de ejercicio la de economía. troncales, de conectividad, etcétera. Sabemos que en campo hay muchos programas que son regresivos, que están solamente beneficiando a grandes productores del campo. Tenemos que entenderlo. Sabemos que hemos construido una red de protección social relativamente eficiente, pero no de desarrollo social. Es decir, la pobreza alimentaria ha bajado, pero no la matrimonial. Es decir, es probable que haya gente menos desnutrida, pero no gente que tiene un mejor trabajo. Eso ya igual de pobre. Y que sigue igual de pobre, a lo mejor con más satisfactores, pero igual de pobre. Todo eso ya nos dice una gran cantidad de evaluaciones de gasto que existen de buena calidad. Lo que tenemos que hacer es empezarlas a aplicar y eso convertirlos en política pública. Con un asunto que les obsesiona a todos, que es lo de la discusión sobre gasto corriente. A mí ya me han enseñado tantas estadísticas, tantas de diferentes maneras de ver lo que ya no entiendo nada. Entonces, en serio, el gasto corriente, porque el gasto corriente, entiendo, también son pensiones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Son pensiones, ¿no? Sí, y esa es una falta de clasificarlo bien por parte de Hacienda. Pero te voy a poner un ejemplo básico, elemental para el auditorio, de por qué se ha crecido por el gasto corriente. La Secretaría de Gobernación antes del año 2000 tenía entre sus facultades la de la seguridad pública. No había Secretaría de Seguridad Pública. El presidente Fox decidió tener una Secretaría de Seguridad Pública, pues por el fenómeno que todos conocemos. Hoy la Secretaría de Gobernación tiene más empleados que los que tenía en el año 2000. Entiéndele, si ya no atiende el de Seguridad Pública, por lo menos tendría que tener menos un subsecretario. No, nivel de subsecretario tiene 7 más. Entonces, a lo mejor me dices, el número de personas no. Peso por peso el gasto corriente ha crecido. Se ha pagado más a salarios elevados, porque además lo han dicho, es que con los sindicatos del gobierno no nos llevamos bien, entonces casi generamos estructuras alternas. ¿Qué queremos hacer? Medir la relación gasto-beneficio, que es como se mide en un banco, en cualquier empresa. ¿Cuánto es el porcentaje de la administración de un lugar? Pues estamos reprobados, La administración del dinero de este país en su planta burocrática, por cada 100 pesos que se administran, se gastan 32 pesos. Somos muy ineficientes. Lo que no resuelvo es hablar decir esto mismo, por ejemplo, de institutos que si tocan se les van a ir encima. El IFE hizo enorme aparato. El IFE hizo enorme aparato. Sí lo hemos dicho, y el Poder Judicial y la Corte. Sí lo hemos dicho. El año pasado le recortamos al IFE, por ejemplo. Y de repente donde no aparece cantidad es incluso más difícil por alusiones. No, nunca. Impersonales las alusiones. Sobre el tema del gasto corriente. La realidad, y lo hemos analizado a fondo, porque sí nos sorprendió mucho esta crítica, sobre todo el PRI, la realidad es que no se contaban todos los burócratas antes del año 2000. Por ejemplo, no se contabilizaban los del SAT.
habían varias esferas de burocracia que no se contabilizaban. Hicimos el análisis de a partir de que se van contando. Y lo que vemos es que del 2000 a la fecha, en términos generales, ha disminuido, salvo en lo que tiene que ver con la contratación de policías, o sea, de temas de seguridad. Te paso las tablas con mucho gusto. Es que yo he visto suficientes donde tablas. sí ha Última crecido ronda, el nos gasto estamos yendo a ver el corriente es en presupuesto los y va a estados. haber ley de ingresos o ya que si ve. Bueno, eso no va a suceder. Espero que el presidente no nos vete, que la democracia se haga valer, ¿no? espero que lo que haya sea responsabilidad. Es decir, si nosotros queremos que se baje el IVA, nosotros no votamos porque se subiera, pero queremos que si se baje el IVA tiene que pasar algo más. Y eso algo más tienen que ser o impuestos tipo tabaco o eliminar regímenes especiales. El sector transporte, lo que se llama la tasa marginal. ¿En serio vamos a seguir viviendo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Ya casi nos tenemos que ir, pero esto se lo pregunto a los dos sobre todo, al señor Penchina y al señor Llenera, diputados. ¿Vamos a acabar siendo el único país en el mundo que no tiene un IVA generalizado, por pequeño que sea? Vamos a llegar al 2025, vamos a llegar al 2025 siendo el único país del mundo, en serio, donde no tenemos por lo menos un 2% de IVA generalizado en todo. Sí, es verdad y hay que discutir, pero también es cierto que por un peso adicional de inversión en el sector primario, el gobierno deja de recibir 27 pesos y en el sector transporte 7. Es decir, tenemos todavía en el impuesto sobre la renta regímenes especiales. El tema de los impuestos no se pueden ver a partir de un impuesto. México necesita renovar todo su marco fiscal bajo una realidad inevitable. El petróleo se está acabando. Entonces, ustedes yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. El destino nos alcanzó, Carlos, y si somos responsables, tarde que temprano tendrá que haber una reforma integral de las finanzas públicas en materia fiscal, de gasto y de financiamiento. En 2012 ya no hubo, ¿no? Yo espero que sí. Pues ojalá le entremos entonces de veras en la Cámara de Diputados a todas las reformas. Yo creo que México las necesita, pero ojalá todo lo que comentamos en esta mesa de meterle racionalidad, planeación, análisis, diálogo, sí sean las virtudes que tengan este paquete económico. Pues yo les deseo suerte y además como los conozco creo que debe haber esa racionalidad. Luego pasan otras cosas en el camino, pero sé que están trabajando duro para que suceda. Muchas gracias, diputado. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Me pasé de tiempo, que le vaya muy bonito. Quédese aquí en Milenio Televisión, donde hacemos lo que nos gusta.